Dios y de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión de la comisión. Le damos la bienvenida aquí a somos puras senadoras, ministro, hasta ahora que los saludamos. Saludamos también al subsecretario Pizarro, al director del IPS, ¿no es cierto, Patricio? Saludarte y al equipo del Ministerio del Trabajo, también de los asesores y asesoras. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta. Primero dar cuenta de una moción que se dio cuenta ayer y la enviaron a nuestra comisión de las senadoras Aravena y Órdenes y de los senadores Castro, Chaguán y Durana, un proyecto que modifica el Código del Trabajo con la finalidad de establecer el deber del empleador de capacitar a los trabajadores de restaurantes y locales de expendio de comida en maniobras de primeros auxilios. Luego, solicitud de audiencia. La directora jurídica de Chile Mujeres solicita audiencia para el momento que la comisión lo estime oportuno respecto del proyecto de ley de sala cuna. Lo mismo pide la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas, audiencia respecto de ese proyecto. Y respecto del Congreso Virtual, que está en la página web del Senado, se informa a la comisión que están en la plataforma para las opiniones de la ciudadanía el proyecto de ley que crea la pensión garantizada universal y el proyecto de ley que establece el derecho a desconexión digital. Y también llegaron los resultados de la consulta del Congreso Virtual respecto al proyecto de ley que fortalece la corresponsabilidad parental, permiso al padre que ha nacido un hijo. Esos resultados los tenemos. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Bueno, el día de hoy lo que habíamos acordado era, continuando con el estudio de la ley que crea la pensión garantizada universal, había hecho la presentación el superintendente de pensiones, ¿no es cierto?, el día lunes. Habían algunas consultas, porque dejamos la presentación hecha, solamente la idea era poder hacer consultas al respecto, y tenemos al director del Instituto de Previsión Social, a Patricio Coronado, y después deberíamos también escuchar al ministro de Hacienda respecto del financiamiento. Ese fue el compromiso. Y acordamos dejar los últimos, yo creo que 15, 20 minutos para la ministra de la Mujer, que pueda presentar solamente el proyecto de sala cuna, que estará en su tramitación después cuando nuestra agenda legislativa lo permita. Pero no. Eso, y antes de dar la palabra, ministro, la idea es poder convocar citar a comisión el día lunes para el resto de los colegas, que pueda ser en el mismo horario que la sesión pasada. Después yo tengo que devolverme a las 6 de la tarde, tenemos una comisión de mujeres. Ya, lo conversamos después, pero en la sala que nos tenemos que poner de acuerdo, porque sí, el lunes nosotros yo creo que deberíamos, con esto, ver si quieren escuchar a alguien más. Yo pediría escuchar solamente al principio a la señora Cristina, que además está como presidenta de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, y después más bien empezar en la votación, que nos pongamos de acuerdo. Las indicaciones en esta materia son todas bastante inadmisibles, entonces que tengamos un mecanismo en el que los planteamientos que queramos hacer podamos hacérselos llegar al Ejecutivo, entonces que podamos durante el día después ponernos de acuerdo en eso. Ministro. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, veo a la senadora Adriana Muñoz y a la senadora Jacqueline Van Rieselbergher. Está el senador Galilea también, pero no lo ve. Lo tenemos escondido, castigado. ¿Cómo está, senador? Mucho gusto de verlo. Presidenta, el Ministerio del Trabajo está preparado hoy día para 3 temas fundamentales. Uno, que ha preparado Patricio Coronado, director del Instituto de Previsión Social, en el gran tema, diría yo, que es todo lo que sería la implementación y pago de la pensión garantizada universal, de ser aprobado el proyecto ahora en el mes de enero, como también el impacto del proyecto de ley en los beneficiarios actuales, y cómo también se piensan canalizar las solicitudes de consultas y encuestas, de solicitudes de consulta que podrían llegar a nuestro sistema de IPS para que los usuarios puedan resolver sus dudas. Después, Presidente, en virtud de la exposición que hizo el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, la semana pasada, hemos preparado 12 pequeños PowerPoints de respuesta. Uno, a las inquietudes que planteó el senador Letelier, a quien veo que se acaba de incorporar y aprovecho de saludarlo, respecto a cómo opera el bono compensatorio para beneficiarios de
APS con pensión garantizada al cambiarse al sistema de la pensión garantizada universal, para que, si usted lo permite, Presidenta, la Úrsula Schwarzkopf, que está de la Superintendencia, pueda responder esa pregunta. Y después, también, otro respecto a los traspasos de aporte previsional solidario a pensión garantizada dentro de los beneficiarios, que fue otra de las consultas que surgió. Está también, Presidenta, el subsecretario de Previsión, Pedro Pizarro, para poder llevar adelante estas respuestas de preguntas y estas exposiciones. Si a usted le parece, Presidenta, quizás iniciarlas por la exposición que tiene preparado el IPS y después poder responder las preguntas que surgieron. Eso es. Gracias. Perfecto, ministro. Usted va ordenando a su equipo. Dejamos entonces al director del IPS. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la senadora y a los senadores que componen la comisión, por supuesto, al ministro, al subsecretario, al equipo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Quisiera compartir con ustedes una presentación. Yo no sé si tengo los privilegios para poder revisarla. Está autorizado, director. Muchas gracias. Estoy acá en el... Está jugando una mala pasada el computador, pero denme un segundito que ya estoy resolviendo. Si no, nos la puedes enviar y la proyectamos. Sí, lo voy a hacer también. Sí, se la voy a llegar compartir porque no me permite presentarla. Me dice que no tengo los privilegios. Director, por favor, mándela a mfuentes@senado.cl. Ya, se fue la presentación. Ahora, ahí se está compartiendo ya. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve, Patricia. Ya, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca es la implementación de la pensión universal garantizada o garantizada universal, como se quiere llamar, y quiero compartir con ustedes 4 puntos. El primero, el impacto del proyecto de ley y los beneficiarios actuales, tanto los que les corresponden al Instituto de Previsión Social como los que el Instituto también entrega los recursos para que se paguen. La implementación del pago, como estamos viendo nosotros, los canales de solicitud y consulta respecto a la implementación, que es un punto muy importante respecto a la información y cómo nosotros esperamos contactar a la ciudadanía respecto a esto, y un esquema general de solicitudes para que ustedes puedan ver en el fondo cómo nosotros estamos visualizando cuál va a ser el esquema general de desarrollo de esto. Respecto al impacto del proyecto de ley, quiero compartir con ustedes este cuadro general, donde estamos utilizando información a enero de este año, en la última información que rescatamos de las emisiones que estamos realizando, la información previsional disponible. Hay un total de 1.820.000 beneficiarios
que corresponden que reciben actualmente beneficios del Pilar Solidario, de los cuales 597.000 son administrados directamente por el Instituto de Previsión Social y que van a recibir automáticamente, para que ustedes vean, 414.589 directamente a la PGU, como aparece acá con el proyecto de ley, y 182.460 que van a recibir en el monto máximo de la PGU, que es en el fondo el incremento que establece la ley para pensiones básicas de invalidez. Respecto a los beneficiarios de la APS, actualmente son 1.223.000, de los cuales los voluntarios, los aportes previsional solidario de vejez, los que son administrados por el Instituto de Previsión Social son 347.000, de los cuales con subsidio definido son 334.000 y que tienen una pensión fija garantizada de 13.000. Por lo tanto, de ese universo van a ser los 13.249 los que van a tener que optar si quieren mantener el actual beneficio solidario, optar a la PGU, y directamente a la PGU entran 334.088. Respecto a los que actualmente nosotros les entregamos los recursos a las compañías de seguro y la AFP, directamente con subsidio definido son 274.000 que van a entrar directamente a PGU sin hacer ningún tipo de trámite, y hay un universo de 517.000, de los cuales 186.505 les corresponde directamente entrar a PGU, y un total de 330.544 son los que van a tener que optar si se quedan con el actual beneficio solidario, según lo determina la ley, o van a optar a la PGU de acuerdo al complemento que reciben actualmente como complemento solidario. Ahora, del total de pensiones solidarias, 84.000 corresponden a pensiones que son aportes previsionales solidarios de invalidez, los cuales van a entrar directamente con un complemento cuando comienza a pagar la PGU, y que eso, como ustedes saben, lo que determina la ley, que el monto máximo es el monto de la PGU. Ahora, respecto a el modelo de implementación, nos quedamos con la última columna, que la repliqué acá. Espérame un ratito, Pato, que te queremos hacer una pregunta acá, el senador Letelier. Sí. Muchas gracias, presidente. Es para entender este gráfico que es algo demasiado importante. No sé si lo vas a ir desglosando punto por punto o te preguntamos. Lo podemos ver ahora, pero más adelante vamos a ver estos mismos números ya en modelo de pago y en modelo de implementación. Y después hacemos las consultas. Sí, yo creo que eso, mejor que pueda presentar todo y después te hacemos las consultas. Continúa nomás, director. Muchas gracias. Una pequeña precisión. Estas son las cifras definitivas actualizadas, por eso que enero tiene una pequeña discrepancia con la exposición anterior de la superintendencia que tomó base en junio. Entonces, al final es muy importante para el Congreso que estas son el total de beneficiarios que estamos hablando, y las cifras son las actualizadas lo más tarde que podemos, como es enero de este año. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Director. Muchas gracias. Respecto al modelo de pago, ya definiendo cuáles son directamente los que entran a PGU, cuáles son los que van a tener que optar y cuáles son los que van a tener beneficio solidario o pensión básica universal, tenemos un universo de 946.509 que son pagados directamente por el IPS, ¿ya? De los cuales 748.000 corresponden a PGU, que son pagadas directamente por el IPS, que corresponden a la suma de PBS más la suma de APS que le corresponde pagar directamente al IPS, más las pensiones básicas solidarias de invalidez, que entran automáticamente con un delta que les permite mejorar la pensión básica de invalidez, más los 13.104. Esto es muy importante porque son las personas los beneficiarios que van a tener que optar por mantener el beneficio solidario o
mantener su actual régimen o acceder a la pensión básica, pensión garantizada universal. Y también aquellos que van a tener un incremento directo, que también son de invalidez, de APS 2123. Ahora, director, en esos casos, porque eso surgió en la sesión pasada, ¿por qué se puede dar que el APS sea mayor que la pensión garantizada universal en monto? Todos tendimos a pensar que no. Entonces, ¿en qué casos, para entenderlo bien? Ya, aquí a ver, estamos hablando de 13.000 para el que yo número quiero que destacar porque definido. nosotros preguntamos el lunes pasado cuántos eran, qué bueno que nos traigan el número, pero además para entender qué es lo que pasa para que se genere esa situación, de dónde vienen. Presidenta, si me permite, perdón, esa pregunta específica considero, Presidenta, que la Superintendencia de Pensiones la va a poder responder de una manera más integral, y si a usted le parece, en la posición siguiente creo que va a quedar medianamente claro, sin perjuicio de lo que el director del IPS quiera decir. Ok, director. Sí, a ver, va a completar la superintendencia más adelante, pero son personas que cogieron una pensión final garantizada, que es la forma de cálculo que tienen definida, y que la ley determina que actualmente el APS, en el momento, en el tiempo, cuando su pensión baje, el APS puede llegar a ser superior a los 185.000 que actualmente se determina por la PGU. Entonces, ahí lo va a completar Úrsula, entiendo, pero el universo que nosotros tenemos terminado de beneficiarios directos del IPS son 13.000 más estos 330.000 que son parte del sistema solidario, pero que actualmente pagan la AFP y las compañías de seguro. Aquí no sé si se ve lo que estoy marcando. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Pensé que como no los veo, pensé que no se había cortado la comunicación. Bueno, ¿Qué cosa? siguiendo ¿Que con pagan? ¿Ah? No, perdón. Continúa mejor y después te hacemos las preguntas todas. Bueno, de estos 946.000, todos ellos en el IPS tienen 3 formas de pago. La forma de pago presencial, el pago electrónico o depósito en cuenta ruta o cuenta corriente, y el pago rural, ¿ya? Que son las rutas móviles, que son 300 rutas móviles, y ahí les voy a contar un poquito más el detalle. Respecto a lo que paga actualmente las 7 AFP y las 20 compañías de seguro, nosotros le entregamos los recursos todos los meses que efectivamente se rinden todos los meses y corresponden a 874.075. Ahora, de ellos directamente entran con PGU 461.000, y este universo de 414.000 más o menos corresponden a personas que en 330.000 tienen que optar por PGU, mantener el beneficio solidario, y 82.506 que van a recibir directamente por ser pensiones de carácter solidario de invalidez, aporte previsional solidario de invalidez, van a recibir directamente el beneficio con un monto máximo de la PGU. Bueno, estas entidades se les realiza un pago externo que corresponde a lo que realiza cada una de las entidades que nos colaboran en el pago, que reciben el beneficio solidario y tienen 2 modalidades de pago, que es presencial o electrónico. Ahora, respecto a la distribución de pago, y esto es muy importante, actualmente 946.000, como yo les comenté, tienen estas 4 formas de pago, pago presencial, pago electrónico, pago rural y órdenes de pago. Estas órdenes de pago es una forma de pago muy antigua, que se terminó el año 2004, pero que nos queda un rezago de algunas personas que todavía reciben la orden de pago en su domicilio. ¿Ya? Nosotros no hemos querido terminar esta forma de pago porque corresponde a personas que en algunos casos son muy vulnerables o tienen algún tipo de limitación de movimiento, y ellos resuelven directamente cómo cobran esa orden de pago. ¿Ya? Ahora, esto es un dato muy importante. Esta es la distribución actual que tienen estos 946.509. 510.000 han optado por pago presencial, por pago electrónico 367.000, 54.000 de ellos se pagan en rutas móviles, y los 14.000 tienen órdenes de pago. Ahora, es muy importante contarles que en este segmento, nosotros cuando se inició la pandemia,
traspasamos en total casi 600.000 pagos de pago presencial electrónico para que puedan cobrar su beneficio previsional. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? Y eso para contarles que muchos de ellos que se traspasaron a electrónico se volvieron a presencial. Por lo tanto, son personas que, si bien se les da la opción de pago electrónico, vuelven a lo presencial porque por distintos motivos prefieren ir a cobrar y recibir en efectivo su beneficio. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que nos establece la ley, nos dice que las 27 instituciones o entidades, 7 FP y 20 compañías de seguro, 874.000 que reciben aportes nuestros, ellos, de ellos, 461.000 pasan automáticamente a recibir PGU y con opción de cambio, de mantener pilar solidario o acceder a PGU más invalidez, corresponde a 413.050 personas actualmente. Ahora, la forma de recibir ellos el beneficio, como ya les comenté anteriormente, reciben una transferencia nuestra y al término del ejercicio de pago mensual, nos entregan una rendición respecto al pago que realizaron de los beneficios previsionales. Por lo tanto, para nosotros es transparente y lo que nos establece la ley, que a partir del mes 4 el instituto se tiene que mantener y hacerse cargo y responsable del pago que reciban cada una de estas personas que acceden a la pensión universal garantizada o alguno de los beneficios del pilar solidario. Ahora, respecto a las solicitudes y a las consultas que nos van a llegar con la implementación de esta nueva ley, les quiero comentar que nosotros tenemos establecidos dos tipos de modelo, uno que tiene que ver con solicitud y orientación y otro con orientación. Nosotros disponemos actualmente de 191 oficinas a través de nuestra red Chile Atiende. A partir de la pandemia creamos una sucursal virtual que es absolutamente transaccional y contamos actualmente con 6 oficinas móviles que recorren 52 comunas todos los meses donde también se pueden hacer los trámites. También hemos movido toda nuestra plataforma, gran parte de nuestra plataforma transaccional al sitio Chile Atiende, que también es administrado por nosotros, que permite no solamente realizar trámites en línea con la clave única, sino también tener la información necesaria para poder acceder a cada uno de los beneficios. Ahora, respecto a la orientación, que también va a ser muy importante en esta etapa, disponemos de 2 call centers, el 101 y también el 600-440-0040, y también estamos realizando orientación directa en nuestras redes sociales, tanto de Chile Atiende como del IPS. Por lo tanto, lo que nosotros estamos realizando en esta etapa es levantar la ruta del usuario y todas las preguntas frecuentes o las que se pudiesen iniciar por parte de la ciudadanía y preguntas y respuestas que ya estamos respondiendo. Las personas nos están preguntando mucho respecto a este beneficio. Estamos también informándoles respecto a cómo va este proyecto y de qué se trata la pensión universal garantizada respecto a lo que actualmente se presentó. Ahora, respecto a un esquema general de solicitudes, que esto les quería mostrar, les quiero contar que esto es muy importante, porque este modelo nosotros lo vamos a implementar y lo estamos trabajando tanto en nuestro modelo presencial, en nuestra sucursal virtual y en nuestros canales que nos permitan acceder a modelo transaccional. Como ustedes saben, entran directamente a PGU 1.209.847. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Es decirle, mire, usted ya es beneficiario, por lo tanto no tiene que hacer nada, usted ya recibe el beneficio solidario y por lo tanto va a recibir solo el incremento. Ahí estamos estableciendo nuevos desarrollos tanto de mensajería como de aplicativos de autoconsulta que permitan que la persona pueda acceder directamente a la respuesta que necesita. Ahora, respecto al total de beneficiarios de invalidez, tanto de PBS o aporte previsional solidario, nosotros también le vamos a entregar una información personalizada respecto al aumento del monto que van a tener solamente por la implementación de la ley y también, muy importante, sin tener que hacer ningún trámite adicional, es solo información. Ahora, los 2 puntos siguientes tienen que ver efectivamente con opciones y con solicitudes. Los aportes previsional solidarios
de vejez con opción son 600, nosotros los tenemos estimados 343.648. Con ellos, con ellos tenemos que hacer un trabajo muy específico, que estamos coordinados con la Superintendencia de Pensiones, que les vamos a tener que entregar cuáles son las opciones y establecer también una métrica que permita que tomen la mejor decisión, ya sea que se cambian a PGU o se mantienen en el actual beneficio solidario, considerando que la actual ley determina que no puede devolver. O sea, toma una opción, pero no puede de alguna forma retractarse de esa opción, ¿ya? Entonces, ahí estamos trabajando en un aplicativo de información con opciones disponibles. Ahora, respecto a los potenciales que deberían llegar a partir del mes 6, nosotros actualmente estimamos que son 684.596 y con ello en particular tenemos que trabajar un aplicativo y una nueva solicitud que complemente el sistema actual. Y la verdad que es un desarrollo que, si bien es complejo, pero estamos ya trabajando para que sea lo más rápido posible. Eso es cuanto te puedo informar, Presidenta. Quedo abierto a las consultas, a los comentarios, la verdad como ustedes lo estimen conveniente. Senadores, consultas. Senador Letelier. Tengo muchas consultas. Lo primero, en todo caso, presidente, es felicitar al IPS. Es una institución pública de la cual muchos nos sentimos tremendamente orgullosos por el trabajo que hace, la modernización que han impulsado y la eficacia que tienen en cumplir los mandatos que tienen. Tengo una interrogante sobre los esquemas, porque siempre para mí ha sido incómodo que el IPS o el Estado le esté pasando las plata a la AFP y a la compañía de seguros para hacer los pagos, y uno se pregunta por qué no se hace al revés. ¿Por qué no es el IPS el ente pagador de todas las pensiones del país? Y sería una de mis interrogantes, porque aquí vamos a sentar las bases de un sistema nuevo muy masivo. Segundo, esto le preguntaremos al superintendente el tema de que se pueda estar pagando un beneficio más alto que la pensión universal garantizada. Pero mi mayor duda, todo este esquema que tenemos ahora, don Patricio, y que va a significar un trabajo adicional, ¿cuánto le va a costar al IPS hacer este trabajo? Porque este es un costo que hasta ahora no lo vi en el informe financiero. Si usted nos pueden decir qué significa implementar este nuevo sistema y qué significaría si es que la AFP y la compañía de seguros le traspasaron a ustedes el dinero para que ustedes sean el ente único pagador de pensiones. ¿Algún otro senador o senadora? Hagamos todas las consultas, ¿te parece, Patricio, primero para...? Si no, yo quiero reforzar algo que ya señaló el senador Letelier. O sea, que apuntamos, y para nosotros era muy importante tener al IPS, porque es el que va a pagar el beneficio, es a cuántos recursos adicionales requieren, que no están contemplados, porque esto es imposible hacerlo con el mismo personal. ¿Cuál es el refuerzo en términos de recursos humanos, recursos materiales? Yo entiendo que están ajustando sistemas, pero es una carga que queremos que esté contemplada también en la lógica de ir reforzando una institucionalidad que ya se ha señalado lo importante que es. Y en la misma lógica, esto de ir avanzando hacia una ventanilla única, porque en lo que... Y sería bueno como ilustrar eso. ¿Quién paga hoy día las pensiones como en la práctica? Porque están las cajas, ¿no es cierto? Ustedes hacen una licitación para ese pago, los beneficios en las distintas modalidades que presentaban, ¿no es cierto? Pero el grueso harto se ha automatizado, y la pandemia, tal cual como señalaste, hizo que avanzáramos más rápido también en eso. Y buena parte de los adultos mayores se han ido ajustando también. Eso implica que probablemente el avanzar hacia una ventanilla única sea más fácil. Pero ¿qué implicaría? Si nos pudieras como explicar un poco eso también, porque yo creo que aquí varios sostenemos que deberíamos avanzar, que esta es una oportunidad para dar ese paso en que efectivamente se consolide desde el IPS el pago de las pensiones.
del monto total. La gente lo que entiende finalmente es cuánto te llega en la suma, ¿no es cierto? Y queremos ver la viabilidad de eso y construirlo como una indicación que ojalá el Ejecutivo patrocinara. Te dejo la palabra ahora sí, Patricio. Ahora sí, muchas gracias, Presidenta, por ese intermedio. Bueno, respecto a los recursos asociados en la implementación, nosotros estamos trabajando dentro del marco presupuestario que nos dieron para este año y iniciamos ya las conversaciones con la Dirección de Presupuesto para ver efectivamente cómo podemos incluso adelantar mucho de este marco presupuestario asociado a proyectos de mejora de sistemas. Por lo tanto, tanto en el incremento de proyectos asociados a tecnología de información, a movimiento de sistema o modificación de cada una de los parámetros que nos corresponde pagar, estamos ya muy finos con la Dirección de Presupuesto, y lo que adicionalmente estamos solicitando básicamente es reposición de personas que se han ido que están dentro del marco, por supuesto, por jubilación. Y hasta el momento, salvo que sea distinto durante el trabajo que estamos realizando la Dirección de Presupuesto, no estamos considerando recursos adicionales. ¿Ah? Lo que sí es importante, en todo caso, comentar que todos los pagos adicionales que nosotros realicemos son pagos que están contemplados en lo que nosotros llamamos comisiones bancarias, que se les pagan a las entidades que nos ayudan a pagar el beneficio, ya sea en pago electrónico o en nuestros canales de pago presencial, que son ya casi 300 lugares de pago presencial, más los 300 rutas móviles. Entonces, todo esto va a ser, entre comillas, noticia en desarrollo, porque en la medida que se vayan incorporando personas al Pilar Solidario, o sea, a la PGU, también también nos va a mover la aguja respecto al costo fiscal que esto pueda tener. Ahora, respecto a buscar una ventanilla única de pago, si bien no entiendo, nosotros ya estamos realizando un trabajo, tanto con las compañías de seguro, con las 20 compañías de seguro, y con las 7 AFP, para ver la mejor forma de pago. Y esto es muy importante porque en esto nosotros estamos colocando en el centro al pensionado, al ciudadano, que ya tiene una forma de pago definida, para entender bien y contarles que el 84% de las personas ya se pagan en pago electrónico en la FP, y el 89% lo realizan en las compañías de seguro. Nuestra intención y el trabajo que estamos realizando en coordinación con la Superintendencia de Pensiones es que este pago sea transparente para el ciudadano. A nosotros nos interesa que esto sea una mejora, y no que tengan que buscar moverse a 2 lugares distintos para realizar un pago presencial. Por lo tanto, en eso estamos trabajando, estamos muy enfocados y esperamos tener pronto ya un diagnóstico que nos permita avanzar y que sea, por supuesto, algo muy bueno para la ciudadanía. O sea, el ciudadano no tiene por qué hacerse cargo o ser responsable de lo que nos cuesta a nosotros ponernos de acuerdo. Y en eso estamos trabajando, señora Presidenta. O sea, yo quiero decir, les voy a dar al tiro la palabra, me pidió la senadora Muñoz y el senador Galilea, pero aquí hay un universo de nuevos beneficiarios y nosotros necesitamos saber cuáles son los recursos que se requieren para esos nuevos beneficiarios. Yo entiendo que hay incluso una licitación hecha, ¿no es cierto?, respecto al pago de pensiones. Me imagino que eso significa cambio. Y estamos discutiendo un proyecto de algo que se construye no solo para el pago en marzo, todos esperamos, ¿no es cierto?, y además doble con febrero y marzo, sino más allá. Entonces yo pediría que esa información se pueda presentar, me parece que es lo mínimo, ¿no es cierto?, para dar sustento y porque queremos respaldar también y valoramos el esfuerzo que hace el IPS como institución. Senadora Muñoz y senador Galilea. Sí, una consulta, señora Presidenta, por su intermedio, en relación a si podemos tener información cuál es el costo operacional de cada pago en cada una de las instituciones, vale decir IPS y las entidades externas. Si podemos tener ese cuadro comparativo, por decirlo de alguna manera. Gracias, Presidenta. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Te quería hacer una pregunta a Patricio, porque creo no haber entendido bien. Voy a tratar de simplificar, Patricio, al máximo esto, pero si uno tuviera que dividir el mundo en dos, el IPS paga la pensión básica y todo lo que tiene que ver con aporte solidario, o casi todo, se paga a través de las AFP.
de 7 AFP y 20 compañías de seguro. Así para dividir, yo sé que hay algunos, pero el grueso de la pensión básica va directo por IPS y el APS va por las AFP y las compañías de seguro. Implementándose la PGU, si yo leo el proyecto de ley, me da la impresión de que toda la PGU, independiente de si uno tenía ahorro o no tenía ahorro previsional, lo va a pagar directamente el IPS. Es decir, al 100% del universo, el 80% de la población, más esta cola que va entre el 80 y el 90. Todos ellos van a recibir directamente una transferencia electrónica o pago presencial por parte del IPS, lo que sería efectivamente aumentar en un número importante el número de pagos que debe hacer mensualmente el IPS. Y las AFP y las compañías de seguro solo van a pagar lo que está autofinanciado, ya sea el seguro, o sea, la renta vitalicia o el retiro programado, dependiendo de la opción que haya tomado la persona. Entonces quería que me aclarara si es atrasos gruesos, ese va a ser el mecanismo. Gracias, Patricio. Senador Letelier, y después te damos la palabra a Patricio. En la misma línea, que me pueda explicar. Mire, a mí siempre me ha molestado que se pague la APS como se paga, porque el Estado invierte una cantidad de dinero y nadie sabe, o muchos de los pensionados ni saben que el Estado les entrega un subsidio, porque los pensionados miran el monto total. Con esto de la PGU ya sería un extremo de que esta pensión básica universal la estén pagando las AFP o la compañía de seguro. Entonces yo quiero partir diciendo que hay algo en el esquema que no comprendo y específicamente me gustaría que don Patricio nos pueda decir dónde y por qué estos casi 500.000 de pensiones se les va a entregar a las AFP y a la compañía de seguro para que la paguen ellas y no que las pague directamente el IPS. Es decir, ¿por qué no se invierte o en qué norma legal se impide que se invierta de que sea la AFP y la compañía de seguro la que permite que el IPS haga el pago de la totalidad de la pensión universal garantizada? Ahora sí, Patricio, te damos la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí. Bueno, respecto a la pregunta del pago, actualmente nosotros pagamos o entregamos los recursos para la totalidad de los beneficiarios del Pilar Solidario. Ahora, en un porcentaje importante los pagamos nosotros y cerca de 900.000, 846.000, si mal no recuerdo, los pagamos a través o entregamos los recursos a la AFP y las compañías de seguro. Ahora, lo que determina, lo que establece el proyecto de ley es que nosotros a partir del mes 4, efectivamente, nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde al beneficio solidario. Y lo que nosotros estamos trabajando, y ahí me tengo que haber explicado mal, es que lo que nos corresponde a nosotros, en conjunto con lo que cada una de las entidades tenga que pagar, ya sea porque son pensiones optofinanciadas, ya sea AFP o compañía de seguro, nosotros estamos buscando la mejor forma y operativamente que sea transparente para el pensionado, que le llegue el beneficio, ojalá de igual forma, me refiero a si es electrónico o presencial, como él haya escogido. Ahora, no significa que lo paguemos, que lo paguen la AFP o nosotros directamente, sino que lo que la ley establece es que nosotros tenemos que pagar lo que corresponde a beneficios solidarios. Ahora, ¿cuál es nuestra preocupación? Es que este beneficio sea entregado y en tiempo y en forma a las personas y que sea también ese ciudadano el centro de nuestra preocupación para que nos pongamos de acuerdo, y estamos trabajando con las 27 entidades para lograr que el beneficio se pague, que sea para de una manera transparente.
incorporando, por supuesto, la parte que corresponde a beneficios solidarios de manera muy importante, y yo estoy muy de acuerdo que efectivamente hay una parte importante que hay que mencionar acá y que hay que marcar respecto a lo que el aporte que realiza el Estado en beneficio de su pensión. Presidenta, quisiera complementar en esta parte, si usted me lo permite. Sí, ministro, por supuesto. Gracias, presidente. Es muy interesante la pregunta del senador Letelier. Quiero partir por hacer una afirmación. El objetivo de la pensión garantizada universal es que todas ellas sean, al término del mes tercero después de promulgada la ley, pagadas por el IPS. Todas las pensiones garantizadas universales sean pagadas por el IPS. Hemos establecido, ¿cierto?, que más o menos una cifra levemente superior al 1.400.000 va a ser automático, sin trámite alguno. Hay otros que van a tener que hacer un proceso de inscripción, pero a partir del tercer mes todo va a ser IPS. Ahora, ocurre que en las cifras que ha entregado Patricio Coronado no solamente están, presidenta, las pensiones de vejez, sino que también están las de invalidez en ese mismo grupo. Y recordemos que las pensiones de invalidez siguen en el marco del 60% del nivel de pobreza. Y por consiguiente, esto puede generar algún elemento distorsionador. Y si ustedes fueran a la gráfica, que entiendo que es la preocupación del senador Letelier, hay ahí un grupo efectivamente de 413.050 que siguen conservando un pago externo. Pero en ese grupo, si me ayuda alguno con la lámina, qué número de la lámina es, ese grupo, no hay ahí, senadores y senadoras, nadie que esté recibiendo la pensión garantizada, sino que son 82.500 que son de invalidez y el resto son personas que van a tener que optar entre la APB de vejez o si no están en el grupo de invalidez. Recordemos que hay un grupo que tiene que optar. Entonces, puede ser que eso es lo que genere algún grado de distorsión. Está en la página 8 de la PPT, en la número 7, que está, si quisieran repasarla, pero ese es el factor. Y vuelvo, el principio general es que al final del día todos van a recibir el pago vía IPS. Gracias, presidente. Y el pago de las pensiones de invalidez, ¿quién lo haría? Quiero clarificar eso. ¿Se mantiene tal cual? Puedo hacer una pregunta sobre lo mismo, Sí, nos vamos a adelantar. Nos vamos a adelantar un poco. Mire, las pensiones de invalidez que aquí están contempladas, ¿de cuál estamos hablando? Quiero preguntar primero. ¿Estamos hablando de las pensiones de invalidez que surgen del SIS? Si son pensiones de invalidez que surgen del SIS, es decir, de un seguro de invalidez y sobrevivencia que se pagan por el sector privado, que no lo paga el Estado, esa es como que fuera una pensión programada, renta vitalicia, lo que sea. Uno después puede criticar si el sistema de las pensiones de invalidez es bueno o es malo. Esa es otra discusión, pero es plata privada, de privados, no del Estado, y por tanto todos los que tienen una pensión de invalidez o retiro programado o renta vitalicia o de reparación, todos deberían recibir los mismos aportes del Estado, no debería haber una diferenciación. Y yo hay una parte que no entendió de este proyecto desde el principio, porque si es una pensión universal, es universal. Ya, se excluye el 10% más rico o de mayor afluencia. Pero el resto deberíamos tener un sistema simple. Y eso no lo veo. Y en el esquema que nos entregó el director del IPS, él es el que nos da los datos que hay 461.000 que reciben la pensión garantizada universal que se pasarían a las entidades externas. O quizás estoy leyendo mal el esquema. Y por eso entiendo que él planteaba que se tiene que conversar con las 27 entidades para ver cómo se va a hacer este pago para no afectar a la gente, que se siga recibiendo de la misma forma,
Pero ahí tenemos una discusión. Yo no estoy de acuerdo que el Estado le pase plata a las AFP o a la compañía de seguros para pagar pensiones a esta altura con este nuevo esquema. Porque esto es una cosa universal, el esfuerzo de todos los chilenos, y es bueno que se le ponga la bandera, que se sepa que esto es una cosa que pagamos entre todos, porque creo que es una cosa política, cultural muy relevante que se indique así. Devolver la palabra, Patricio, y está la pregunta de la senadora Muñoz respecto de cuál es el costo, ¿no es cierto?, el pago en un sistema u otro. Y yo solamente tenemos aquí una discusión con el senador Letelier conceptual, ¿no? Y siempre se lo planteo. Recursos privados, pero que son construidos con aportes de todos respecto al pago de la pensión de invalidez. Porque eso tiene un seguro, ¿no es cierto?, que tiene un costo que finalmente es solidario, se paga por parte de todos. Entonces creo que eso es el cómo se hace, no es para abrir la discusión ahora, pero es algo que tenemos que entender bien también cómo funciona, ¿ya? Para abordar el planteamiento del senador Letelier. Presidente, yo entiendo que unos pueden tener una opinión sobre la tasa de reemplazo de la pensión de invalidez. Tiene que ver con cómo uno compensa y casi indemniza y ayuda a una persona que quedó con una invalidez. Entonces es distinto al retiro programado. Pero veámoslo. Claro, no es mi punto el tema, sino que creo que es súper importante para la discusión acá entender cuál es el costo que tiene el seguro de invalidez y sobrevivencia, cómo se financia y por qué, es parte de la discusión y es súper legítimo su planteamiento, por qué queda excluida de la pensión universal garantizada o si debería quedar dentro. Y creo que ese es un tema que tenemos que ver en sí también para entenderlo bien. Ese es un punto que quiero dejar sobre la mesa con claridad. Patricio, y después le vamos a dar la palabra al ministro de Hacienda, quien aprovecho de saludar, lo veo con la ministra Rubilar, me parece, si no me falla la vista, aquí lo vemos chiquititos. Y después vamos a continuar con la Superintendencia de Pensiones. Patricio. Muchas gracias, Presidenta, por ese intermedio. Bueno, el costo del pago de servicio por parte de la compañía de seguro de AFP, la verdad que nosotros no lo manejamos, pero no sé si la superintendencia tiene ese dato, pero sí le puedo indicar cuánto nos cuesta a nosotros. A nosotros por pagos, pago electrónico en cuenta RUT, que son pagos del Banco Estado, a nosotros nos cuesta 307 pesos. Y si ese pago se realiza en una cuenta distinta a la del Banco Estado, nos cuesta a nosotros 684 pesos. Ahora, el pago presencial nos cuesta en promedio 1.800 pesos y la ruta y el pago rural nos cuesta 5.700 pesos. Es el costo actualmente que tenemos por licitación en los pagos que realiza el IPS. Ahora, yendo a la otra pregunta, respecto al pago de los beneficios de invalidez, según lo que establece el proyecto de ley, no están incluidos y por lo tanto se mantienen en el mismo pago y en las mismas condiciones, salvo el aumento de monto, con las mismas entidades las cuales les pagan actualmente el beneficio. Estamos hablando de FP, compañías de seguro o mutuales, según corresponda, como ustedes saben, son personas mayores de 65 años. Y en el caso que se ha pagado, menores de 65 años, o sea, mayores de 65 años que reciben el beneficio. Y en el caso de este dato que probablemente me expliqué mal de nuevo, nosotros tenemos que considerar que los 461.025 que son de responsabilidad nuestra, van a seguir siendo son responsabilidad nuestra. Lo que establece el proyecto de ley que los tenemos que pagar directamente y así lo vamos a hacer. Lo que nosotros estamos trabajando con las entidades es que el pago se le realice a la persona de igual forma y de la mejor calidad posible para que ellos vean que no hay ninguna de mejoramiento en el servicio que tienen actualmente. Y por lo tanto, la coordinación y el que esto se haga de la mejor forma posible corresponde al instituto. O sea, el instituto se tiene que hacer cargo de efectivamente estos pagos. Ahora, los potenciales, que son estas personas que se pueden cambiar y pueden escoger la PGU,
efectivamente son vistos como potenciales. Si cambian a la PGU, obviamente el pago lo vamos a realizar nosotros nos tenemos que cargar que así sea, pero si se mantiene actualmente en el sistema solidario, se les paga a la entidad que actualmente le está pagando el beneficio. Y con el complemento, por supuesto, que nosotros le entregamos todos los meses. Yo no sé si me queda algo pendiente, pero quedo abierto, por favor, a cualquier duda y consulta. Sí. Gracias, Patricio. Yo lo que quiero pedirles ahora es que podamos escuchar al ministro de Hacienda. El compromiso es que nos pueda explicar el tema del financiamiento del beneficio que se crea acá y que después podamos retomar con la Superintendencia de Pensiones, con Úrsula, entiendo que va a hacerse cargo de esos planteamientos. Así que, ministro, le di la bienvenida, ahora le doy la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio a saludarlos y voy a compartir mi presentación para que la puedan ver. Ahí deberían estarla viendo. Sí, ministro, eso, hay que tu gente nos pueda enviar la presentación porque aquí la pantalla se ve súper chiquitita y usamos lentes, pero parece que no es suficiente. Entiendo. La envié acá a Coto Riquelme, si la están viendo. La tengan ustedes. Entonces, presidenta, mi presentación va directo al grano en términos de materia de financiamiento y costos. Entonces, bueno, el esquema de la PGU, ustedes lo conocen muy bien, son estos 185.000 pesos planos, hasta una pensión base de 630.000, y de ahí va disminuyendo hasta una pensión base de 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Esta PGU entonces tiene un costo fiscal que el régimen, nosotros hemos estado hablando de... ¿Qué se mueve? Quedó en la página de la presentación nomás, o sea, inicial. Yo, perdón. Sí, no, perdón. Hoy sí. Aquí, ya, aquí está... ¿Estamos conectados? ¿La están viendo en este momento, no? Ahí estamos viendo, sí, una tabla. Ya, entonces aquí está la tabla con los costos, ¿ya? Entonces aquí lo que está obviamente incorporado son los mayores gastos, ¿no es cierto? Lo que va por encima hoy día lo que estamos gastando en el sistema pilar solidario, y básicamente hay 3 columnas iniciales, que es el mayor gasto de la PGU, el complemento al artículo 7º transitorio y la exención del 7% de salud. Todo eso suma el mayor gasto total. El mayor gasto de la PGU, bueno, es autoexplicativo. Las otras 2 columnas corresponden a lo siguiente. Leonardo González acá nos va a ilustrar. Leo, adelante. Sí. Hola, buenos días. En la segunda columna, que corresponde al complemento, que está definido en el artículo 7º transitorio, corresponde a un complemento que se entrega producto de la diferencia de saldo que se genera a partir de la ley corta. Si ustedes recuerdan, en la ley corta, para el grupo de personas que es beneficiario de APS, se ocupa primero el saldo de la cuenta individual y después entra el fisco a pagar el APS completo, la pensión final garantizada. En este caso se genera una brecha entre el saldo que tiene la persona y el saldo que habría tenido si solo se hubiese pagado el complemento solidario. Esa diferencia de saldo se considera para el cálculo de una anualidad que sirve como complemento para que la persona no tenga ninguna pérdida al pasar a obtener una PGU. Entonces, hay un grupo de personas en particular que va a obtener la PGU más un complemento para compensar esas diferencias de saldo. Y en el caso del 7% de saldo... Para entender bien, eso es un mecanismo de devolución del cambio de financiamiento que hicimos del APS, ¿no es cierto? Claro, ese es el mecanismo que estamos ocupando para devolver ese recurso. Lo estamos llevando a pensión nuevamente. Gracias. Era algo que he solicitado muchas veces. Es que por eso creo que es bien importante que quede explícito, porque era una pregunta reiterada. Entonces aquí con esta modalidad se está revirtiendo en el fondo, pero se compensa en anualidades.
Claro, se compensa como una pensión y se calcula de la misma forma como se calcula una pensión en el 3.500 actualmente. La idea es que siga las mismas reglas. Gracias. Y en el caso del 7% de salud, bueno, la ley del 7% no se alteró, pero sigue siendo con la misma regla de focalización al 80% y con el mismo instrumento. Pero en esta oportunidad, como hay personas que van a tener una pensión más alta producto de la PGU, entonces la bonificación del 7% va a ser más alta, y lo que tenemos reflejado en el cuadro es el dinero que sale del gobierno central producto de que hay personas que están en ISAPRE. Ya, y entonces, por lo tanto, la última columna, que es la que dice mayor gasto total, corresponde a la suma del gasto PGU, del complemento y la exención del 7% salud. En esta lámina quisiera corregir que corresponde a los informes financieros 162 y 164 refundidos. Falta donde dice 14, en realidad no es 14, es 164. Todo esto en esta tabla está medido como millones de pesos del 2022. Si nosotros lo medimos como porcentaje del PIB, es lo que está en esta tabla que sigue. Y acá en esta tabla que sigue está mostrando el mayor gasto como porcentaje del PIB. Entonces, claro, aquí nos damos cuenta que efectivamente tenemos inicialmente parte más bajo, ¿no es cierto? Porque efectivamente parte el primer año, que es el 2022, ¿cierto? Se incorporan de inmediato a las personas del pilar solidario, pero después hay todo un periodo, ¿no es cierto?, que hay que incorporar a los nuevos personas que ingresen, y eso lleva a que el gasto sea algo menor el 2022. En la práctica es prácticamente medio punto el PIB, y de ahí en adelante va subiendo paulatinamente hasta converger al valor que hemos hablado, ¿no es cierto?, de 0,95 del PIB, ¿ya? Y ahí pueden ver que, claro, fluctúa en algunos años, pero fluctúa alrededor de ese número. Entonces, ¿cómo nosotros lo financiamos? Nosotros hemos propuesto que el financiamiento venga de tres partes. La primera tiene que ver con modificación de exenciones tributarias. Estas modificaciones ya estaban incorporadas en la ley corta, pero bueno, como se retira la ley corta y se reemplaza por estas indicaciones, tenemos que volver a incorporarlas, no en este proyecto de ley, sino en otro que acaba de ser despachado de la Cámara de Diputados y que pasó, ¿no es cierto?, que pasó al Senado. Aquí una de las cosas que cambió con respecto a la ley corta es que la tasa de impuesto que se le pone a la ganancia de capital es de 10%, en la ley corta era de 5%. Además, lo otro que se hace es que del Fondo Nacional de Pensiones, les recuerdo que todos los años hay un aporte. Ese aporte es un mínimo de 0,2% del PIB y puede ir hasta 0,5 puntos del PIB. Bueno, lo que se hace es que de esos 0,2 se toma la mitad, que es un 0,1, por lo tanto, del aporte, de todo lo que se está ahorrando cada año. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es del ahorro adicional que se hace. Y tomamos un 0,1 de ese ahorro adicional para financiar pensiones hoy día. Nos parece que esto es algo razonable en el sentido que entendemos que el Fondo de Reserva de Pensiones es un ahorro que se hace para el futuro, pero dado que la urgencia de pensiones también tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, nos parece razonable tomar parte del aporte, no del stock. No se toma lo que hoy día ya está, sino que parte del aporte que se pone cada año, y eso se ocupa para financiar. Y finalmente, la tercera parte corresponde a lo que ya fue aprobado en el presupuesto 2022, disculpen, que es parte de los financiamientos comprometidos, y además en el programa financiero, que va hasta el 2026, se mantiene ese aporte que corresponde a prácticamente 0,5 del PIB. Con eso llegamos al 0,95 que necesitamos financiar. En relación a las exenciones tributarias, yo sé que no lo vamos a discutir acá, lo vamos a discutir en el proyecto de exención en su momento,
pero solamente sí para explicarles qué es lo que originalmente venía en este proyecto. Bueno, por primera vez se pone un impuesto, una tasa de impuesto a las ganancias de capital del artículo 107, de las ganancias de capital a todo lo que corresponde a movimientos bursátiles, ¿no es cierto? Se le pone una tasa de 10%. Hubo una comisión que fue encargada por el ministro de Hacienda anterior, que había analizado esto. Esta comisión hablaba de tasas que fueran entre 5 y 15, nosotros estamos acá en la mitad de ese intervalo. Después hay una reducción que se hace en 2 años de lo que es el crédito especial a las empresas constructoras en materia de IVA. También se elimina el beneficio tributario para tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas de FL2 antes del 2011. Entonces aquí hay un tratamiento distinto para estas viviendas de FL2 antes y después del 2011, después del 2010 en realidad. Esto se había modificado ya en una reforma tributaria del año 2010, donde básicamente se eliminó estos beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante, pero se mantuvo el tratamiento para antes del 2011. Y por lo tanto nos parece que también es de justicia que hay el mismo tratamiento para una vivienda si fue adquirida antes o después del año 2010, ¿cierto? Después se afecta de IVA a los servicios. Yo creo que estamos tratando de hacer acá, tener un IVA parejo, tanto en bienes y servicios. Sí sabemos que hay servicios que son muy relevantes, que no quisiéramos afectarlos y por lo tanto lo estamos dejando exentos. Ese es el caso de salud, educación, transporte. Y también lo hacemos para todos los contribuyentes que emitan boletas de honorario. Y finalmente se pone el impuesto a la herencia para los seguros de vida, porque ahí también vemos que hay un tratamiento distinto dependiendo si se ocupa como vehículo una herencia más tradicional versus un seguro de vida. Ahora, si bien parte de estas exenciones estuvieron incluidas en la ley corta de pensiones, quisiéramos decirles que estas exenciones no se incluyeron como mayores ingresos en el presupuesto ni en el programa financiero. ¿Y por qué no se hicieron? Porque el Consejo Fiscal Autónomo ha sugerido un criterio conservador donde no se incluyan los mayores ingresos, aunque sí se incluyan los mayores gastos en un proyecto de ley. Eso significa que el proyecto de ley corta y el proyecto de ley larga sí tenían en el programa financiero, no solamente el programa financiero, sino también el informe financiero de cada uno de nuestros proyectos de ley hacia adelante, todos los gastos, pero aunque la ley corta también tenía los ingresos, que son estas exenciones tributarias, esos no fueron incluidos en el programa financiero ni en el presupuesto por ser más conservadores. Con esto lo que vemos es que para el 2022 la recaudación por exenciones tributarias es de un 0,02 del PIB. Si a eso le sumamos lo que tenemos en la provisión para el año 2022, está completamente financiado este proyecto, porque les recuerdo que el año 2022 este proyecto tiene un 0,47, un gasto de 0,47 puntos del PIB, que posteriormente va subiendo, y eso es lo que vemos que en régimen, ya por lo tanto a partir del año 2025, ya tenemos los 0,35 puntos del PIB que nos permiten financiar toda la parte de exención. En relación al FRP, les expliqué de alguna forma cuál es la racionalidad de lo que estamos haciendo. Nos parece que, dado que estos son ahorros, ¿no es cierto?, para pensiones futuras, y dado que la urgencia hoy día, bueno, nos parecía que parte del aporte al ahorro se podía ocupar hoy día. Eso es lo que estamos haciendo. Pero les recuerdo que no estamos ocupando los recursos que hoy día están ahorrados en el FRP, que son prácticamente 7.400 millones de dólares. Eso no se está tocando. Y claro, también la siguiente pregunta es ¿qué es lo que pasa con el FRP en el mediano plazo? Y para eso el Consejo Fiscal pidió un informe de sostenibilidad
nosotros hicimos un informe interno que le hemos enviado esta minuta al CFA y que se resume en este gráfico que está mostrando acá. Y lo que hace este gráfico es que va simulando cómo se va moviendo el FRP, el Fondo de Reserva de Pensiones, el valor del FRP, hacia adelante con distintas rentabilidades. O sea, si tuviéramos rentabilidad baja, más alta, etcétera, suponiendo que efectivamente el aporte de ahora en adelante va a tener un mínimo de 0,1 y no de 0,2 del PIB al FRP. Bueno, lo que observamos es que efectivamente el FRP sigue aumentando a través del tiempo, por lo tanto el FRP no se está acabando y en ese sentido no vislumbramos ningún problema de sustentabilidad del FRP. También recordarles que el FRP justamente está hecho para financiar pensiones y hoy día se ocupa, ¿no es cierto?, para financiar lo que fue la reforma del año 2008, que creemos que fue una reforma muy importante y que requería recursos fiscales. Entonces lo que se hace es que hoy día el gasto en pensiones de este año, si usted le resta el gasto en pensión del año 2008, que es cuando parte la reforma, ¿no es cierto?, hay una diferencia, que es lo que está aumentando la pensión. Esa diferencia se puede financiar en hasta 1/3 del FRP. Eso significa que hoy día el FRP se ocupa ya como fuente de financiamiento. Y por lo tanto también nos parece razonable, bueno, ocuparlo algo más en los aportes para financiar la PGU. Pero así todo, aunque financiamos la PGU, lo que observamos es que el FRP sigue siendo sostenible y de hecho en prácticamente todos los escenarios aumenta a través del tiempo en términos de su valor. La otra parte que tenemos, aparte del FRP y aparte de las exenciones, con todo lo que tenga que ver con provisiones. Si le parece que esta parte es mucho más presupuestaria, le voy a dar la palabra a la directora de presupuesto, que también nos acompaña acá, para que... Sí, le damos la bienvenida a la directora y tienes la palabra, Cristina. Gracias, presidenta, y gracias, ministro. Por su intermedio, presidenta, queremos detallar el tema del financiamiento vía provisiones y programación financiera. Preliminarmente es importante distinguir que cuando hablamos de provisiones nos referimos al presupuesto 2022, esto es el presupuesto que ustedes aprobaron en el mes de octubre, noviembre del año 2021 y el cual hoy día ya se encuentra en plena vigencia. Cuando hablamos de programación financiera son los recursos que tenemos comprometidos. ¿Por qué? Porque como la ley de presupuesto es anual, pero nuestras estimaciones son de mediano y largo plazo, por el decreto de ley de administración financiera del Estado en 1263, nosotros tenemos de igual forma que publicar cuáles son nuestros compromisos de gasto a mediano plazo. Entonces, esta primera lámina lo que hace es detallar los recursos que ustedes ya aprobaron por su intermedio, presidenta, en el debate legislativo reciente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la llamada provisión para financiamientos comprometidos. Esa provisión es aquella que contiene todos los recursos que pueden ser utilizados para el financiamiento de proyectos de ley en trámite, en estudio u otros gastos que no se incorporan en sus comienzos del año a las partidas presupuestarias de cada uno de los ministerios. Esto es una provisión que está en el Tesoro Público y tiene su uso como tal, ¿no? Cuando se va aprobando un gasto, cuando se requieren los recursos, se utiliza esta fuente que está en el Tesoro Público. Esa partida cuenta con más de 2 billones de pesos, que es aquella que está, pusimos una foto ahí de la partida presupuestaria, y estos son los recursos que hoy día es ley, ¿no? Ahora bien, durante el debate legislativo de la ley de presupuesto, y como siempre acompaña obviamente el debate de la mixta, que por su intermedio, presidenta, varios de ustedes lo conocen en detalle, nosotros siempre entregamos mayores detalles en cuanto al uso de esta provisión, obviamente de manera agregada, puesto que también hay cierto detalle que obedece las velocidades legislativas con las cuales se aprueban los proyectos de ley. Y en ese detalle nosotros, a través del oficio que está citado ahí, incorporamos cómo se presentó el proyecto de ley respecto de las provisiones. Sin embargo, acá queremos acompañar un mayor detalle al respecto, que es cómo salió la ley finalmente, que es con estos 2 billones de pesos. Para ello se detallan los proyectos de ley que están en trámite, ¿qué significa eso? Todo aquello que tiene informe financiero, los proyectos de ley en estudio, ¿qué significa? Todas las iniciativas que el Ejecutivo tiene en revisión y tiene dentro de su cartera prontamente ingresar de acuerdo a las prioridades que se fijan. Otra, en el fondo, fuente que se guarda de recursos son las leyes permanentes con gasto aleatorio. ¿Qué significa esto?
varios recursos que se van gatillando durante el año, que no necesariamente están incorporados en el comienzo, por ejemplo, asignaciones, bonos de retiro, un montón de gastos que se van requiriendo los servicios según se presenten en el año. ¿Por qué mostramos este detalle? Porque dentro de los proyectos de ley en trámite, el informe de finanzas públicas que se publica trimestralmente contiene el detalle de todos los proyectos de ley que el Ejecutivo ha informado al Congreso con su informe financiero, ya está en ingreso en el Congreso y por tanto debemos considerarlo para los recursos del año en curso o cuando se hace el presupuesto del año siguiente, porque tienen una alta expectativa de ser aprobados. Siguiendo, por su intermedio, Presidenta, lo que señalaba el ministro en la lámina anterior, el criterio conservador es que toda presión de gasto posible debe ser incorporada, a diferencia de todo mayor ingreso, porque en un criterio conservador ese mayor ingreso tiene una expectativa, pero no podemos incorporarlo en el programa de mayores ingresos. Pero sí los gastos, y en esos proyectos de ley en trámite es donde está la reforma previsional, que es la que hemos conocido como la Ley Larga de Pensiones, y la cual está bajo el boletín 12.212, y de acuerdo a sus últimos informes financieros del año 20 y del 21, que son los últimos dos paquetes de indicaciones grandes que se presentaron, esos recursos siguen estando en nuestro programa, en nuestra provisión y en el programa financiero, dado que constituyen una previsión de gasto real y posible de aprobarse. Entonces, por eso en ese criterio conservador está. Dentro de ese paquete de recursos, entonces, de los 2 billones de pesos que están ya aprobados en el presupuesto, se encuentran los recursos para financiar, en este caso, el primer año de la PGU. ¿Ya? Entonces, ocupamos ese espacio que está ahí. ¿Qué pasa en los años siguientes? En los años siguientes tenemos que entrar al programa financiero. Los recursos dejan de estar en la provisión porque ya no hay una expectativa de aprobación. Se entiende que ya fueron aprobados el año 22 y luego pasan a formar parte de los compromisos de gasto, los gastos que ya están comprometidos como tal. Y como tal, como concepto de gasto, nosotros presentamos una clasificación que va de acuerdo a todo el sector público, cuánto es en gasto en personal, en bienes y servicios, que son los compromisos obligatorios que tenemos. Ya es gasto, no es solo una expectativa. Y dentro de tal están las prestaciones tradicionales, donde se encuentran, obviamente, los recursos para el pilar solidario, para todas las pensiones y todos los otros beneficios que se presentan en esta materia. Y ahí ya deja de ser una provisión el 2022 provisión y el 2023 pasa a formar parte de lo que ahí tenemos marcado con esa línea roja, que es la clasificación de prestaciones previsionales. Hay más de 9 billones de pesos que se incorporan para distintos financiamientos y dentro de lo cual ahí, en ese concepto, ya pasan a formar parte de los recursos para la PGU y los cuales ya, a medida que entre en régimen este beneficio, pasan a formar parte de un 0,5% del producto. Ahora bien, el programa financiero nosotros lo presentamos, es un programa que, como les decía antes, la obligación legal es consagrarlo a 3 años, por estándares de transparencia. Desde hace un tiempo se publica en el informe de finanzas públicas que están a 4 años. Sin embargo, cada informe financiero de un proyecto de ley, si es que el compromiso de gasto es superior a esta época, obviamente el informe financiero lo consigna como tal y estos gastos, insisto, ya no es provisión, es gasto que está comprometido, por tanto, constituye un gasto a largo plazo que no desaparece en el tiempo. Y desde ese punto de vista lo que ocurrió fue que era un gasto comprometido correspondiente a la ley corta, sobre todo a la ley corta pensiones. Y como ese se reemplaza, es un gasto que estaba comprometido, pero que queda no asignado. Y por lo tanto es un espacio que nos permite ocuparlo para financiar la PGU en lo que corresponde. Por lo tanto, lo que hacemos en este proyecto es ocupar esos gastos comprometidos, pero sumar al mismo tiempo las exenciones, porque obviamente la PGU es un proyecto más caro que el proyecto de ley corta, entonces tenemos que sumar las exenciones y además sumar lo que viene del FRP, del aporte del FRP, no del FRP, del aporte del FRP. En resumen, bueno, acá están las fuentes de financiamiento, la provisión de 0,5, la exención de 0,35 y redestino el aporte del FRP, todo eso nos suma 0,95. Pero dicho eso, Presidenta, por su intermedio, también queríamos decir lo siguiente, que es algo que también hemos estado conversando con el equipo del presidente electo, es que el año 2021 es un año en que creemos que vamos a tener un crecimiento muy alto. Vamos a crecer 12% seguramente.
muy superior a lo que esperábamos cuando hicimos el presupuesto, que en ese momento lo hicimos con 9%. Pero al estar creciendo más, lo que nos muestra las cifras de ejecución es que se recaudó mucho más y por lo tanto ahora partimos de ingresos más altos tributarios para el año 2022. Si consideramos eso, que estamos partiendo con una base mucho mayor y por lo tanto el crecimiento fue mayor, lo que hemos hecho es que hemos actualizando preliminarmente lo que son los ingresos esperados para el 2022. Ingresos totales que vamos a tener en el presupuesto para el fisco. La verdad que lo que nosotros teníamos presupuestado como ingresos eran prácticamente 63.108 millones de dólares, que es el número que está acá abajo, donde dice IFP 3T21, tercer trimestre del año 21, tercer trimestre del año 2021, proyectábamos para el año 2022 63.108 millones de dólares. Pero, como lo que ocurrió finalmente fue que hemos tenido mayor crecimiento, y eso nos permite también tener una mayor base para el próximo año, la proyección preliminar que tenemos ahora ya no es de 63.000 millones de dólares de ingreso para el fisco, sino que es de 67.439. Eso significa que los ingresos para el año 2022 aumentan en 4.332 millones de dólares en proyección. Eso quiere decir que no solamente está disponible como fuente de financiamiento la provisión que hemos hablado en el presupuesto, sino que además hay hoy día más de 4.300 millones de dólares de mayores ingresos que seguramente lo puede ocupar el gobierno electo para lo que desee, pero también podemos tener toda la tranquilidad de que esto tiene todo el financiamiento para el año 2022 y esto también va a afectar hacia adelante porque son mayores bases de ingresos hacia adelante. Entonces, por lo tanto, nos da la impresión de que no solamente tenemos que tener tranquilidad en el financiamiento, sino que lo que nos está mostrando es que efectivamente el haber tenido mayor crecimiento este año es muy importante para los ingresos del año 2022 y nos da bastante más espacio para poder avanzar, ojalá lo antes posible, con este proyecto, Presidenta, por su intermedio. Entonces, les agradezco que estemos sesionando, ojalá también podamos ir dilucidando todas las dudas que tengamos, pero en tema de financiamiento nos parece que también ojalá pudiéramos avanzar lo antes posible con esto, con este proyecto, porque tal como muestra esta última lámina, donde vemos que los ingresos y por lo tanto han aumentado mucho la proyección de ingresos, el financiamiento está más que disponible para el 2022 para que ojalá partamos pagando en febrero próximo. Gracias, Presidenta, por su intermedio, a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, ministro, y también a su equipo. Senador Letelier. Gracias. Lo veo con ganas de hacer una pregunta. Gracias. Es que veo que el actual ministro, ex director de presupuesto, mantiene el mismo optimismo que el ex ministro Larraín, don Felipe, en las proyecciones a veces de crecimiento. Espero que no se equivoque como se equivocó el ministro Larraín, porque él sí es que se equivocó en la cifra. Yo confío que... Disculpe, es que no es proyección, lo que estamos hablando es que el año 2021 ya fue superior a lo que teníamos. Estoy hablando de las tasas de crecimiento futuro. Pero voy a las consultas. Mire, ministro, aquí hay un tema que es político y otro que es el técnico. Algunos no estamos de acuerdo con la forma como tienen propuesto el financiamiento. Entonces la pregunta, por diversas consideraciones, pero mi primera pregunta es, ¿ustedes tienen voluntad de discutir esto? Porque yo creo que ese es el primer punto. En la propuesta del tema de exenciones que se comenzó a discutir mucho con el ministro Briones, don Ignacio, había un decálogo muy largo de propuestas y ustedes han elegido solo algunos de esos elementos y han excluido otras. Entonces mi primera pregunta es ¿qué voluntad tienen de incluir más como fuente de financiamiento las propuestas de exenciones que había trabajado el ministro Briones?
Yo creo que es evidente que en el debate que se produjo en la Cámara de Diputados, cuando hablan del impuesto a los súper ricos, lo que están planteando para transparentar el debate es cuánto de este proyecto se va a financiar con recursos frescos, nuevos. Los que están en provisiones son todos recursos que presuntamente existen, y aquí, por así decirlo, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Y también eso puede ser una opción, pero también lo que significa esa opción es que le quita la holgura, que es bastante limitada, dado los déficits que hemos tenido que tener estos años, le quita flexibilidad y holgura al próximo gobierno. Me gustaría en ese contexto, cuando hablan de las provisiones, aquí la cifra es como de 2.000 millones, son 2 billones, perdón. Yo entiendo que no están tomando toda esa provisión de financiamiento comprometido, una parte o es todo, es decir, qué cosas de lo que estaban previstas no se van a ejecutar o se van a dejar de hacer, porque aquí hay estudios, hay proyectos, lo cual evidentemente el eliminar esta o usar toda esta provisión de financiamiento comprometido, que siempre tiene no es tan estático, siempre flexible de un año a otro. Esto le quita holgura al gobierno del presidente electo Boric. Pero ¿qué porcentaje de eso que están proponiendo que se reste de lo que está en la provisión de financiamiento comprometido para financiar esto? Lo tercero, respecto al aporte del Fondo de Reserva de Pensión, yo personalmente me opongo taxativamente, absolutamente, no estoy de acuerdo. Ya tuvimos que recurrir al uso de parte del stock por razones obvias en este tiempo, y hemos tenido que endeudar el país y todos estamos de acuerdo y usted ha sido muy responsable en plantearlo, pero lo que no estoy de acuerdo es que del piso del aporte, porque es el piso del aporte al FRP, estemos bajando el piso del aporte. Más aún cuando aquí estamos todavía con un debate de un sistema de pensiones que está en transición, en cambio, y se van a transformar más personas dependientes de los pagos del Estado para sus pensiones. Yo pensaría que esto no es un ámbito donde uno debería reducir. Pero me gustaría saber, y vuelvo, presidente, a saber si... Porque nosotros no tenemos ningún problema en aprobar la pensión universal garantizada. Tenemos algunos temas técnicos de la primera parte de la conversación que tendremos que despejar para saber cuántas personas entran. Quizás creemos que tienen que entrar más personas, quizás entrar de otra forma, veremos los costos. Pero queremos que esto salga, para que no haya duda. La duda es cómo lo vamos a financiar. Y la propuesta de financiamiento es la que no compartimos, ministro, del todo. Entonces, es saber qué voluntad tiene usted de que revisemos la propuesta de usted respecto a exenciones, nuevas fuentes de financiamiento, para que no estemos usando las provisiones ni el destino del aporte del FRP. ¿El resto de los colegas quieren hacer? Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo, en términos globales, tiendo a encontrar que la propuesta de financiamiento de la PGU está razonablemente bien encaminada. Hay una propuesta de financiar parte con reasignación presupuestaria, algo que ya está asignado en este periodo, que está en la programación financiera del Estado, que vendría a ser cerca del 60% del costo total, otra parte que tiene que ver con nuevos impuestos y otra parte con esta reasignación del Fondo de Reserva. Lo del Fondo de Reserva, que fue objeto de quizás la máxima aprehensión por parte del Consejo Fiscal Autónomo, me parecería a mí que con la proyección que hace el Ministerio de Hacienda en los distintos escenarios de rentabilidad de dicho fondo, y que siempre va subiendo,
y que además no altera su norma de su porcentaje variable, por así decirlo, porque finalmente ese ahorro está linkeado al crecimiento del país, sino que simplemente cambia la base. A mí por lo menos me deja razonablemente tranquilo. El tema de las exenciones, yo veo todo tipo de buena voluntad por parte del Ministerio y del Gobierno en lograr llegar y afinar una propuesta, pero me parece que el nerviosismo general viene de la parte del 0,5, es decir, de la parte que está en el presupuesto, que no está asignado propiamente a pensiones, pero es parte de una reserva para ello y que está calculada en la proyección financiera. Entonces, para tener, y esta es mi pregunta, ministro de Hacienda, para tener una cierta comparación de cómo se ha hecho esto otras veces, yo no sé si usted tiene cómo se financió la reforma previsional del 2008 en este mismo aspecto. Evidentemente, todo puede ser financiado en parte con impuestos, en parte con reasignaciones, y por tanto a mí me encantaría saber cómo se tomó la decisión en el 2008 respecto a este financiamiento. ¿Cuánto fue con impuestos nuevos y cuánto fue con reasignaciones? Porque yo creo que eso nos ilustra a todos respecto de qué es lo que es razonable y qué es lo que es prudente de hacer en una reforma tan importante como esta. Y dado que estamos en el mismo tema previsional y la reforma del 2008 también fue muy relevante en términos de costo para el Estado y compromisos financieros para el Estado, me encantaría tener que todos tengamos esa comparación para saber y movernos en terrenos que pudiesen ser más o menos comparables, homogéneos, para que todos tengamos una sensación de qué es lo que, si consideramos prudente en esa época, bueno, lo consideremos también prudente en esta nueva ocasión. Gracias, Presidenta. ¿Algunos de los otros colegas tienen? Yo creo que aumentamos el IVA en ese tiempo, ¿no? Seguro, Presidenta, ha pasado algún tiempo no de esa teníamos el discusión. déficit que tenemos hoy producto de la pandemia. Yo quiero, para darle la palabra al ministro para que pueda hacerse cargo de los planteamientos, recordar, esto ha sido públicamente explicado, pero creo que vale la pena señalarlo nuevamente. Aquí hay dos proyectos que corren en paralelo. Yo quiero señalar que me alegro que además las dos discusiones se estén dando aquí en el Senado. Una está en la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto?, que debería partir ya, ayer se dio cuenta en la sala, que es el proyecto de exenciones que genera más recursos fiscales. Los impuestos no pueden ser marcados, no se puede decir se hace esto para usarlo en tal cosa, pero sí generan el espacio, ¿no es cierto?, de financiamiento y que se discute en paralelo, que es lo que el ministro aquí ha planteado. Esa discusión corre por allá, pero a nosotros también nos corresponde estar informados, ¿no es cierto? Es parte de la tramitación en esta etapa de este proyecto que crea la PGU, que también después tiene que ir a la Comisión de Hacienda en las materias que tienen que ver con financiamiento, ¿no? Pero es así el trámite, independiente de que lo que quiero decir con esto es que el detalle de nuevas exenciones tiene que verse en la Comisión de Hacienda, que es la comisión técnica respectiva. Pero la preocupación, ministro, solamente para reiterarla, es más que este año o el próximo año, el cómo nosotros estamos generando algo que valoramos mucho, mucho, que es un derecho para los adultos mayores, una pensión garantizada, que llega para quedarse y que además después, ojalá el próximo gobierno pueda lograr lo que en este gobierno no se logró ni en el anterior, que es un acuerdo respecto al sistema de pensiones, que es el gran tema que queda pendiente. O sea que estamos avanzando, y yo lo decía en la sesión el día lunes, poniéndonos al día en la deuda además con los pensionados de clase media en ese piso, porque en el caso de quienes están en el pilar solidario tampoco se les entregan los 185.000 pesos, y vale la pena reiterarlo, se les complementa hasta ese monto, lo que ya están recibiendo. Entonces, la preocupación es cómo ese piso tiene en el mediano plazo financiamiento, y la preocupación política razonable es cuánto eso le quita de espacio de financiamiento disponible a los próximos 4 años de gobierno. Y por eso es cierto, aquí aparece, pero la pregunta, y así lo interpreto yo del senador Letelier, es cuánto ocupa de las holguras que es razonable que tenga un gobierno que tendrá que asumir también su propia reforma tributaria para la reforma de pensiones de verdad, ¿no es cierto?, la mayor que está pendiente. Le doy la palabra, ministro.
Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio. Mire, déjeme partir. Voy a partir por la pregunta del senador Galilea. Yo creo que, claro, efectivamente vale la pena mirar un poco la reforma del 2008. Yo creo que fue una reforma muy importante para muchos adultos mayores. Y yo creo que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento la posibilidad de tener una reforma tan importante como esa. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo también, y este es el mensaje, y por eso también nosotros queremos empezar a hacer los pagos lo antes posible, lo que ha ocurrido lamentablemente en los últimos 10 años, 10 o tal vez más años en pensiones, es que no hemos podido avanzar en reformas importantes. Nosotros entendemos que esta no es una reforma al pilar contributivo, lo sabemos, pero sí sabemos que esta es una reforma muy relevante y creemos que deberíamos tener consenso en el mecanismo. Creo que prácticamente todas las candidaturas así lo plantearon, también la del presidente electo, y yo creo que tenemos que aprovechar las ventanas que se nos abren para poder llegar a estos mecanismos. Y creo que se nos abrió una ventana y por eso nosotros estamos tratando de aprovechar esa ventana y poder hacer este cambio al pilar solidario que es tan relevante. Aquí prácticamente estamos doblando los recursos en el pilar solidario. Esto va a significar, entre otras cosas, que las tasas de reemplazo obviamente van a tener que aumentar. Entonces creo que por eso es tan importante. En ese sentido, bueno, y también tomándolo con tomando entonces, yo quiero volver a decir, yo creo que la reforma del 2008 fue muy relevante, fue una reforma además que es importante que se haya hecho, y creo por lo tanto fue una decisión muy adecuada. Pero dicho eso, en términos de financiamiento, cuando uno mira el informe financiero de la reforma del 2008, lo que se hacía es que se ocupaban los espacios, sobre todo que correspondía al sistema antiguo de pensiones, que iba paulatinamente desapareciendo. Y al ir desapareciendo, bueno, lo que se hizo fue reemplazar ese gasto por el de la nueva reforma de pensiones de esa época. Por lo tanto, no hubo la discusión fue muy distinta a la que estamos teniendo acá, porque aquí lo que se nos está solicitando es que tengamos solamente aumentos de ingresos, y en ese momento no fue así. Ahora, quiero ser clarísimo, no creo que haya sido eso una situación irresponsable, no, creo que estuvo bien hecho. ¿Y por qué? Porque había un gasto que estaba disminuyendo y que se aprovechó el espacio. Y déjeme decirle más, ¿qué significa eso? Que en ese momento, cuando llega, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno de la época, el nuevo gobierno de la época también lo que hizo fue que ocupó lo que está en financiamientos comprometidos, en gasto comprometido, el programa financiero, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora, y por lo tanto se fue ocupando ese espacio de gasto que está en el programa financiero para financiar eso. Entonces, no es... De hecho, yo creo que la situación en ese sentido no es tan distinta, y de hecho al revés, yo creo que ahora tenemos otros ingresos que estamos tratando de poner. No creo que la situación que estamos hablando en ese momento, vuelvo a decirlo, haya sido una situación que haya sido responsable, no, creo que está en lo correcto en lo que se hizo en ese momento. Y también recordarles que también tuvimos una crisis económica fuerte el año 2009, y eso significa que el déficit estructural del año 2009 era un 3,1, que tampoco es tan distinto a lo proyectado para este año, que es un 3,9% del PIB para el 2022. Entonces, en ese sentido, claro, uno siempre, siempre le podemos buscar muchas diferencias, pero la verdad en términos de déficit estructural teníamos un déficit también parecido al del 2022. También les recuerdo que después tuvimos un terremoto y tuvo que financiarse el terremoto, y tuvimos también durante varios años déficit estructural, pero así todo se fue reduciendo el déficit estructural y se financió la reforma de pensiones ocupando lo que estaba en los gastos comprometidos, no muy distinto ahora.
Desde ese punto de vista, yo por eso que creo que deberíamos tener, y en ese sentido les pido confianza, no en este ministro, les pido confianza en las instituciones. En ese momento se financió con lo que estaba en la provisión y el financiamiento comprometido. Si nosotros estamos diciendo que también eso está ahí, bueno, también yo les pido que ojalá podamos confiar en las instituciones, porque efectivamente es la dirección de presupuesto la que de alguna forma también nos está diciendo que eso es así. Dicho eso, entonces no veo situaciones muy distintas, veo de hecho incluso que nosotros estamos buscando otras fuentes de financiamiento. Y también lo último que quería decir, que cuando nosotros hacemos lo del FRP, que es ahora, bueno, sacar un 0,1 del mayor aporte, también lo hacemos mirando la historia, porque en esa reforma también lo que se hizo fue que se financió una parte de la reforma a través de ir sacando recursos cada año desde el Fondo de Reserva de Pensiones. Y eso está ocurriendo desde el año 2016, ¿no es cierto? Desde el año 2016 en adelante ya se gatilla la forma de financiamiento que se estableció para financiar esa reforma, y por lo tanto desde el 2016 en adelante estamos sacando plata del FRP para financiar justamente el pilar solidario. ¿Me parece mal eso? No, me parece bien, porque efectivamente el Fondo de Reserva de Pensiones es para financiar pensiones. Yo lo que veo hoy día es que tenemos una urgencia de financiar más gasto en pensiones. Y por lo tanto lo que estamos diciendo, sigamos aportando el FRP, pero aportemos un poco menos. Y lo que estamos mostrando en nuestras simulaciones es que incluso en ese caso el FRP sigue aumentando en valor a través del tiempo. Y por lo tanto no vemos problemas sostenibles. Desde ese punto de vista nosotros vemos que el proyecto está bien financiado, que no es muy distinto a situaciones anteriores, que deberíamos tener completa tranquilidad, pero así todo... Ministro, te perdimos en esta última frase. Así todo queremos decirle, ahí nos quedamos. Nosotros siempre estamos disponibles a conversar. Nosotros creemos que tenemos un buen financiamiento, que un financiamiento razonable. No es distinto a lo que pasó antes, las situaciones tampoco son tan distintas. Pero sí todo, nosotros sabemos, y aquí vuelvo un poco a mi tema al inicio, sabemos que tenemos una ventana de tiempo donde hoy día podemos sacar esto. Y por lo tanto, si para aprovechar esa ventana tenemos que conversar y negociar más, estamos disponibles. Para eso, en la medida, nosotros por eso que era tan importante despachar el tema de exenciones desde la Cámara al Senado. En cuanto se ponga esto en tabla en la Comisión de Hacienda, nosotros vamos a estar disponibles para ir ahí y conversar. Quiero decir también que nosotros ya hemos estado conversando mucho en la Cámara de Diputados. Obviamente no alcanzamos a resolverlo, pero creemos que avanzamos y estamos disponibles para seguir avanzando acá en el Senado. Y ahí lo que les pedimos también es que, tal como nos preguntan a nosotros, si nosotros estamos disponibles a avanzar en exenciones, a hacer algún cambio y por lo tanto a despachar el tema de exenciones, nosotros también les preguntamos y en ese sentido les pedimos que ojalá también podamos despachar el PGU lo antes posible para poder pagar en febrero. En ese sentido yo entiendo que tenemos que hacer un muy buen trabajo legislativo, es parte de la responsabilidad de este Senado, está muy bien, y por eso también nosotros ponemos a disposición nuestro equipo, ¿no es cierto?, para trabajar todo lo que sea necesario para poder despachar lo antes posible. Entonces, ¿estamos disponibles para conversar? Sí, pero también les pedimos que ojalá ustedes estén disponibles para poder despachar lo antes posible y llegar a acuerdos. No estamos disponibles para llegar a acuerdos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Senador Letelier. Una cosa que se me olvidó, disculpe que no le pude contestar antes al senador. Entonces, solamente para que él pueda también completar también lo que vaya a decir ahora. En términos de flexibilidad, el senador dijo que tenía las ciertas dudas si le estamos quitando flexibilidad al próximo gobierno y en las holguras también. Entonces, dos reflexiones al respecto. Las holguras, que es el espacio de gasto que le queda al próximo gobierno, nosotros la estamos proyectando casi en $7.000 millones para el próximo gobierno. Esas holguras
son después de considerar el proyecto de pensiones. Después. Eso significa que si no aprobáramos pensiones, le quedarían, además de las holguras, algo más de 6.000 millones de dólares, que sería lo que no estamos aprobando en provisiones aquí hoy día. Por lo tanto, efectivamente le estaríamos dejando más espacio al próximo gobierno, más holguras, pero el punto es que las holguras ya están, y están por 7.000 millones. Entonces, por lo tanto, nos estamos quitando flexibilidad. Y lo otro que quería decir es que, además, lo que estamos viendo es que de esos 7.000 millones tenemos que sumarle por lo menos 4.000 millones de dólares más que corresponden a los mayores ingresos que vamos a tener en el 2022. Entonces, por lo tanto, vemos que tienen bastante flexibilidad. Nosotros estamos tratando justamente de dejarle la mejor situación al próximo gobierno. Pero sí, todo, bueno, tal como le decía, si es necesario conversar y llegar a acuerdos, siempre vamos a tratar de hacerlo. Y ahí lo que les pedimos a ustedes, eso sí, es que también nos muestren salidas de qué es un poco lo que ustedes están pensando, y ojalá podamos llegar a algún acuerdo al respecto. Gracias, Presidenta. Ahora sí. Sí. Gracias, Ministro. Senador Letelier. Senadora Muñoz. Senadora Muñoz, por favor. Con Letelier, la composición de los 2 billones que emanan de lo que se mencionó, los proyectos de ley en trámite, 1 billón, los proyectos de estudio. ¿Este billón es todo lo que hay en proyectos de ley en trámite o es una parte? Porque si no quedaríamos sin nada para continuar con la tramitación de esos proyectos, que se les provee este financiamiento. Senador. Sí, Presidenta. Muchas gracias. No, 2 cosas. Uno, David Sandoval, que no se ve en la pantalla, él es el que está hablando, por si acaso. Sí, pues no sé el problema, Presidenta. 2 cosas. Uno, como muy bien lo señalaba el senador Letelier, esto es una instancia política y una instancia técnica. En la instancia política yo creo que hay que descartar, ¿verdad?, la disposición y la voluntad de avanzar como lo han expresado, incluso con todas las aprehensiones que eventualmente esto pudiera haber tenido. Lo segundo, usted hacía mención a propósito, Presidenta, de que aquellos que son beneficiarios de la APS no reciben el PGU en su globalidad, y eso tiene pleno sentido lógico, ¿no es cierto?, porque no se le puede entregar a la misma persona 2 beneficios con el aporte del Estado, y por lo tanto el diferenciar evidentemente es lo que termina por construir la PGU, un poco para dejarlo de que en realidad esto reemplaza, ¿verdad?, el sistema por esta vía. Lo segundo, respecto de la holgura, no recuerdo en la tramitación del presupuesto y se hablaba de este saldo, ¿verdad?, de error de más de 7.000 millones, y estos 4.000 que son este efecto real, son 11.000 millones de dólares, ¿verdad? Y lo último, Presidenta, ojalá pudiéramos ponernos rápido de acuerdo en los detalles en relación al tema de la situación, las provisiones y todo lo demás que tenían que ver con ese tema es de plena lógica, ¿verdad? Todo lo que se pensaba para esto hay que redestinarlo para esta nueva construcción. El detalle mayor pareciera estar más que nada en el debate respecto a las excepciones, básicas y puntualmente. Por lo tanto, pudiéramos concentrar ahí el esfuerzo, Presidenta, y darle rápida solución a este tema y una rápida respuesta a los mayores, y sin dejar de señalar que nos quedan los activos pendientes, y ese 60% que hoy día no se está sobre la mesa en la discusión tampoco, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Letelier, ¿quería plantear algo más para darle la palabra al ministro y poder cerrar? Me sumo a la consulta de la senadora Muñoz sobre la partida del Tesoro Público del capítulo 01, programa 03, y en particular lo que es el subtítulo 104, que es la provisión de financiamiento comprometido. ¿Qué porcentaje de eso es lo que quieren usar? Yo tengo una opinión sobre la parte del proyecto donde creo que está subestimado los que deberían entrar, de los números de beneficiarios. Hay diferentes formas de abordarlo. Una es las personas que tienen pensiones de invalidez, que están financiados por el seguro de invalidez y que nada tienen que ver con aporte del Estado. Esas personas deberían recibir la totalidad de
la pensión universal garantizada, a mi juicio, no hay ninguna razón que no. Lo otro es que hay personas que fueron excluidas, que lo hemos dicho, las personas con las pensiones de reparación tienen todo el derecho a recibir la pensión universal garantizada, porque eso que mal se llama pensión de reparación, lo que es una indemnización del Estado por el daño causado, y por ende se debe contemplar. Hay otro debate que se tendrá que hacer, que qué exonerados van a tener derechos, porque la pensión de exonerados de la gran mayoría tenían que tener una cantidad de años como de pensión contributiva. Creo que ahí hay un tema que hay que definir, ministro, lo quiero plantear antes del tema presupuestario, y siento que se tiene que simplificar el cómo se entrega esta pensión, porque vamos a usar el parámetro de todos tienen pensión universal garantizada, de los que ganan hasta 630.000 pesos y de ahí para abajo hasta 1.000.000 de pesos decreciente. Si esa fuera la regla, está bien, pero ahí vamos a cruzarla con otra regla que no es conocida todavía, que no está en el proyecto de ley, que se dice simbólicamente que es el 90%, se excluye el 10% de mayores ingresos con un nuevo parámetro, pero no está definido cuál es. Y eso a mí me inquieta. Yo prefiero que el parámetro quede en la ley y que sepamos claramente quiénes entran y quiénes no entran, porque vamos a encontrar mucha gente que es de clase media, que tiene una casa, que puede tener una pensión de 631.000 pesos o 630.000 pesos y no van a recibir la pensión. Y yo creo que eso es importante precisar. Me refiero a estos casos de indicadores porque creo que los números que están sobre la mesa pueden estar subestimados de los beneficiarios. Y me gustaría que nos diéramos tiempo para eso. Lo otro, mire, ministro, el Consejo Fiscal Autónomo dio una opinión. Me llama la atención que eso se omita, es como que no existiera. Creo que va a ser parte del debate. Sí, senador Montes, que se nos incorporó acá, se vio tu mano nomás en la pantalla, pero es el senador Montes el que va a hablar. Y ahí sí le damos la palabra al ministro de Hacienda. No, mira, yo venía a oír el debate sobre el tema previsional, pero veo que aquí está discutiendo especialmente el tema financiero. Y aquí se han dicho cosas en que yo pediría aprovechar esta instancia para que el Ministerio nos entregara más datos, porque estos datos no se tienen. En primer lugar, la discusión de financiamiento no es de un año, ni tampoco es de un gobierno, y tampoco es de 30 años, es de 50 años. Así es el informe del Consejo Fiscal Autónomo, así se discuten todas las recomendaciones. Entonces necesitamos un horizonte. Bueno, y respecto a este año, porque recién ha dicho el senador Sandoval que hay 11.000 millones de dólares de holgura. Y sería re bueno que nos explicara el gobierno, y el gobierno dijo 7.000, que nos explicara cuál es esa holgura, a qué se está refiriendo. Porque, está bien, no sé, que yo estuve metido en esto, pero usted digo, yo sé que hay restricciones, esto tiene usos limitados. Y finalmente, aquí se ha dicho de que en el fondo de provisión para estudio y en el fondo para provisión de financiamiento de proyectos en trámite, hay determinada. Esto se habló de 35 proyectos. Sería muy bueno que nos explicara los 35 proyectos y cómo afectaría este proyecto a esos ya 35, incluidos a la cuna que aquí está. O sea, supuestamente son proyectos que hay que financiar con ese fondo al cual ahora le estamos cargando otros gastos. Entonces sería bastante bueno que nos transparentáramos esta información. Es necesario transparentarla. Yo aprovecho entonces, Presidenta Goich, como se planteó acá, también de esta comisión pedir más información para tomar decisiones con mayores antecedentes. Gracias. Muchas gracias, senador Montes. Y le damos la palabra al ministro de Hacienda. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, gracias por la discusión. Yo creo que ha sido una buena discusión y también nos permite clarificar a nosotros. Entonces creo que eso también es muy bueno. Déjeme partir por una de las últimas cosas que planteaba el senador Montes, por ejemplo, de la información de los proyectos que deberían financiarse. La verdad, todo eso se entregó y está en el informe de finanzas públicas que acompañó el presupuesto. Hay un capítulo que justamente tiene el listado completo de los proyectos de ley, lo podemos enviar nuevamente, pero está publicado ahí para tranquilidad de todos. Pero bueno, obviamente tenemos que
que clarificarlo. Disculpa, ¿qué página es, director? La página 86. Es la página 86 del informe de finanzas públicas que acompañó el presupuesto, que es el del tercer trimestre. También lo que quería, también para aprovechar, porque claro, cuando hablábamos de las holguras, solamente para refrescarlo, las holguras, ¿no es cierto?, es todo el espacio que le queda al próximo gobierno por sobre los gastos comprometidos. Entonces, en los gastos comprometidos ya teníamos todo lo que es la ley corta de pensiones, por lo tanto, ya estaban las provisiones que estamos hablando. Lo que significa que sobre eso, además de eso, lo que mostraba este mismo informe de finanzas públicas es que las holguras eran de 7.000 millones de dólares para el próximo gobierno. Ahora, también lo que decíamos es que, como tuvimos, y es la última lámina de mi presentación hoy día, es que como tuvimos finalmente mayor crecimiento el año 2021, el 2022 vamos a tener mayores ingresos porque la base de impuestos es más alta. Y eso nosotros estamos hablando hoy día prácticamente 4.000 millones de dólares adicionales el 2022. Entonces, claro, si tomamos los 7.000 de holgura, más estos otros 4.000, eso significa que hay 11.000 de holgura. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno entrante con esos 4.000? La verdad que, bueno, va a depender, es una decisión que va a tomar ellos. O sea, podrían ir reduciendo el déficit más rápido, pueden eventualmente ir con otros proyectos de ley, pero es una decisión que van a tener que tomar ellos y obviamente va a ser una decisión soberana, pero también yo creo que es una buena noticia poder decir de que están esos mayores ingresos disponibles para que el próximo gobierno lo pueda ocupar. Ahora, nuevamente, esos ingresos tampoco están considerados para justamente pagar esta PGU, porque la PGU tiene estas otras fuentes de financiamiento que estábamos hablando. Y finalmente, creo que para no olvidarme, una de las cosas que preguntó el senador Letelier correspondiente al 2022, ¿no es cierto?, en la provisión. Que lo que decía es, abramos la provisión, que bueno, ya lo vimos abierto, que eran esos 2 billones, ¿no es cierto?, en la línea 104. De esos 2 billones había una parte que era 1 billón, que era leyes en trámite, ¿cierto? Ahí efectivamente está metida la ley corta. Pero además, senador, tenemos una línea que sigue abajo que dice proyectos de ley en estudio. Por lo tanto, eran proyectos de ley que todavía no habían ingresado a ese momento y que van a poder financiar. Bueno, ahí también tenemos, entonces, en la parte que corresponde a leyes en trámite, ahí está ley corta. Pero lo que corresponde a los proyectos de ley en estudio, ahí tenemos otra fuente de financiamiento adicional para la PGU, ¿no es cierto? Porque obviamente la PGU entra después del presupuesto y por lo tanto un proyecto de ley que está en estudio. Eso está en la lámina 17 de la presentación que acabamos de hacer. En la lámina 15. En la 15, disculpe, no en la 17, disculpe. En la 15. En la 15. ¿15? Sí, porque son 2 láminas, sí, 15. Sí, al parecer la lámina 15 hay una tabla que dice proyecto de ley en trámite, ahí hay 1.039.000, que ahí está metida la ley corta, entre otras, y después está proyecto de ley en estudio, que hay prácticamente 500.000 millones más que también sirven para hacer el financiamiento requerido. Entonces, por eso que vemos que en ese sentido estamos más que tranquilos para el año 2022. Además, tenemos los mayores ingresos que los podrá ocupar el gobierno en lo que estime conveniente. Quisiera decir por último, Presidenta, yo sé que usted me dio la palabra al último, entonces como estoy respondiendo, también quisiera volver a recalcar y volver a decirlo. Nosotros estamos tranquilos con el financiamiento, pero estamos muy disponibles para conversar lo que haya que conversar. Y en ese sentido, feliz que sigamos conversando este tema. Ojalá podamos ir a la Comisión de Hacienda lo antes posible en el tema de las exenciones. Y bueno, y conversemos y destrabemos lo que haya que destrabar. Yo entiendo que nosotros como gobierno tenemos una posición diciendo que esto es un buen financiamiento, pero también estamos disponibles para escuchar ideas. Y yo creo que en ese sentido, como yo creo que tanto ustedes, señoras senadoras y senadores, como nosotros, el gobierno, lo que queremos es traerle una solución a los chilenos. La solución significa
la PGU, efectivamente, y si ustedes, bueno, tienen ideas atendibles en el tema de financiamiento, estamos disponibles también para eso, para escuchar, para conversar y para llegar a acuerdo con ustedes, que es lo que corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Nosotros teníamos una sesión especial citada de 3 a 3:30 que se suspendió, así que lo que yo les propongo a los colegas es poder sesionar de 3:30 a 4 para escuchar a Úrsula. El ministro me dice que no habría problema y con eso poder completar esta discusión. Nosotros deberíamos sesionar el lunes, pero en la tarde pongámonos bien de acuerdo para ver nuestros tiempos y la disponibilidad de secretaria y ya empezar a votar y también presentar las indicaciones que, reitero, independiente de que sean inadmisibles, la mayoría, yo creo, si no todas, entendemos que hay disposición para algunos puntos que tienen que ver con el beneficio, cómo se construye, cómo se paga, que también debería haber disponibilidad del Ejecutivo de patrocinarlas. Y le digo, ministro de Hacienda, desde ya que nos preocupa también, esto es menor en términos de los montos de financiamiento que estamos viendo, el cómo el IPS se refuerza en términos de recursos también para todo lo que en la operatoria va a tener que hacer con nuevos beneficiarios. Quiero agradecerles a todos y a todas, y especialmente a la ministra Salaquet, que yo entiendo que tiene un tema, pero las urgencias creo que son claras en términos de hacer una buena tramitación de este proyecto de pensión garantizada universal. Agradezco a todos el tono de la conversación. Habiéndose cumplido el objetivo, lo levantamos. Ya.